Amigos, continuamos en Lo que pasó, conversando con la doctora Tami Beltrés. Como le habíamos dicho, la doctora es gastroenteróloga, neurogastroenteróloga. O sea, es médico especializada y subespecializada. Una subespecialidad interesante, porque a mí no se me podía ocurrir que en el estómago hubiera un cerebro, ¿verdad? Porque usted es neurogastroenteróloga. Doctora, y precisamente para poder orientar al público, ¿qué es la neurogastroenterología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la neurogastroenterología y cómo lo diferencio del objeto de estudio de la gastroenterología? Bueno, antes de responder eso, muchísimas gracias, doctor Lafontaine, por la invitación a su programa. Y la neurogastroenterología no es más que la alta especialidad dentro de la gastroenterología que se encarga de la conexión, como usted ha mencionado, entre el cerebro, los intestinos y la microbiota intestinal, que no es más que la cantidad de microorganismos que tenemos en nuestros intestinos y que nos ayudan a realizar muchas funciones, entre estas la digestión, que es importantísima y necesitamos de la ayuda de ellos. O sea, entre el cerebro, los intestinos y la microbiota. La microbiota son los microbios, por así decirlo, pero en este caso útiles que están en el intestino y que nos ayudan a hacer los procesos propios de la digestión de los alimentos. Pero entonces, quedo todavía más confundido, doctora. Y los microbios tienen cerebro. ¿Cómo, o sea, cómo se realiza esta conexión para que los microbios realicen precisamente esta función? Algunas de las funciones de nuestro cuerpo se hacen a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Entonces, ya se ha demostrado que algunos de estos transmisores se producen en los intestinos. Estos transmisores nos ayudan a realizar, por ejemplo, actividades o sentir ciertas emociones. Vamos a poner un ejemplo tangible, un ejemplo, la serotonina. La serotonina nos va a ayudar mucho con el estado de ánimo. Personas que tienen quizás bajos niveles de serotonina no se van a sentir quizás tan activos, tan enérgicos. Y bueno, se ha demostrado que gran parte de esta se produce en, como te había comentado, el sistema digestivo. En el caso de los microorganismos, cuando tenemos una mala alimentación o la causa más frecuente cuando tomamos antibióticos sin una prescripción médica, se va a alterar ese equilibrio que debe haber entre los microorganismos buenos y los microorganismos malos. Entonces, las funciones de esa mucosa intestinal se va a ver afectada. Por eso es importante, primero, conocer esto, segundo, conocer la interacción que hay entre ellas y tratar de cuidar esa conexión. Como pacientes, y en el caso de no necesitarlo o pedir alguna ayuda, entonces acudir al médico correspondiente. Entonces, vamos a llevarlo a los trastornos. ¿Cuáles serían los trastornos propios de la gastroenterología y cuáles los trastornos propios de la neurogastroenterología? Muy bien, los trastornos propios de la neurogastro están implicados en la gastroenterología. En este caso lo que hacemos es que como nos especializamos un poco más, cuando ese trastorno se vuelve refractario, entonces es que el paciente acude donde nosotros. ¿Cuáles van a ser los más frecuentes? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, estreñimiento crónico. Estos van a ser los 4 tipos de trastornos relacionados con el eje cerebro-intestino-microbiota más común que se ve en la consulta. Por ejemplo, dentro del síndrome de intestino irritable, para conceptualizarlo, para que la población entienda quizás un poco más de qué estoy hablando, es el paciente que tiene más de 6 meses con un dolor abdominal inexplicable y que a ese dolor abdominal se le acompaña o estreñimiento o diarreas o que alterna entre una cosa y la otra, y cuando ha ido a diferentes médicos no le encuentran una causa, no le encuentran una masa, no le encuentran una infección, ese dolor no es tan significativo. Bueno, ahí hablamos de síndrome de intestino irritable.
Y en este grupo de pacientes, nosotros, después de hacer el diagnóstico, aplicamos una serie de terapéuticas para manejar a ese paciente. Otro ejemplo también es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico no es solamente ácido, como quizás la población lo entiende. La enfermedad por reflujo gastroesofágico implica otra sintomatología, regurgitación, dolor torácico, que se considera un síntoma típico, tos, carraspeo, eructos, erosiones en la cara interna de los dientes, en fin. Es un grupo de síntomas que al final van a llegar a este diagnóstico. Y solamente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico estamos viendo la punta de ese iceberg, porque el que va al gastroenterólogo es el que siente ácido y no todo el arsenal de síntomas que tiene. Cuando ese paciente tiene esa enfermedad, a partir de ahí establecemos una serie de métodos para diagnosticar si realmente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, la clasificamos porque a partir de ahí hay una clasificación y en base a eso administramos el tratamiento. Y así con todas las enfermedades que se relacionan con este eje. Usted mencionó reflujo gastroesofágico. Síndrome de intestino irritable. Y inclusive la definió. Exacto. También tenemos el estreñimiento crónico. Ya esa todo el mundo la conoce. Pero ¿a partir de cuándo estamos hablando de cronicidad del estreñimiento? Cuando hablamos de cronicidad es el paciente que tiene 4 semanas con ese cambio en el patrón evacuatorio. En el caso del paciente con estreñimiento, va a ser un paciente que tiene, de acuerdo a nuestra clasificación, Bristol 1 y 2, es decir, que la materia fecal es muy compacta, que tiene dificultad para pujar, que tiene sensación de evacuación incompleta, que necesita maniobras digitales para poder evacuar e incluso a veces se acompaña de dolor y de sangrado. En estos casos, cuando tiene más de 4 semanas, es que hablamos de estreñimiento crónico. Entonces, nos falta un cuarto. Entre las más frecuentes también está la dispepsia. La dispepsia. ¿En qué consiste la dispepsia? La dispepsia no es más que el grupo de síntomas que causan disconfort gástrico. Se va a dividir en 2 grandes grupos. El síndrome doloroso epigástrico es el paciente que siempre va a la consulta porque le duele la boca del estómago, le duele aquí. Esa molestia, a veces es un dolor intenso que lleva al paciente a una sala de emergencias o a veces es una penita. Pero también hay otro grupo, que es el paciente que tiene un distrés. En el caso del distrés es el paciente que tiene sensación de plenitud gástrica, siempre se siente lleno, aventado, y el paciente también que tiene saciedad precoz. En este distrés postpandrial, que se engloban estos 2 síntomas, también obedece a la dispepsia. Entonces, la dispepsia primero va a ser una dispepsia no investigada. Todo el paciente que llega a la consulta se va a investigar esa sintomatología. La causa más frecuente de la dispepsia es una infección. La infección por la bacteria que muchos conocemos, que es la infección por Helicobacter pylori. Luego de esta, sí, que se realiza, y es de preferencia en nuestro país, investigarla a través de la endoscopia, porque nos permite una visión directa de las estructuras en caso de que haya algo más, y también nos va a permitir tomar biopsia para detectarla. En el caso de que esta no aparezca, deberíamos seguir investigando. Y si no aparece nada orgánico, como le había comentado, entonces cae en el grupo de dispepsia funcional y esta también la manejamos nosotros. Doctora, pero usted prácticamente se ha referido a las 3/4 partes de la gastroenterología. Sí, incluso ya es algo muy interesante y es lo que ha permitido el crecimiento exponencial de esta alta especialidad. Recordar que esto tiene prácticamente 20 años. Este término se viene a acuñar, es en el 99, estamos en el 2024 y ya está. Ahora se lanzó la Sociedad Australiana de Neurogastroenterología, tenemos Sociedad Latinoamericana de Neurogastro, española, americana, mexicana, con una fuerza importante. Ya aquí en el mismo, incluso República Dominicana, ya se están uniendo y armando estrategias para también lanzar quizás algo dentro de la misma sociedad enfocado a esto, porque es mucha la necesidad que tiene la población de manejar con precisión estas enfermedades. Ya eso de que tómate esta pastilla a ver si mejoras, ya en el 2024 no debe ser. Se debe ir a la diana del asunto, a ver qué es lo que realmente le está pasando a ese paciente y en base a esa causa administrar el tratamiento. Ese es el objetivo que persigue la neurogastroenterología.
le voy a decir algo. Todo lo que usted ha mencionado entra en el espectro de lo que uno terminaba llamándole, cuando digo uno, inclusive hasta el mismo gastroenterólogo general. No, eso es psicológico, eso es psicosomático. Prácticamente introduciéndolo dentro de un paquete de una persona ¿cómo te digo?, con trastornos ya prácticamente de la personalidad, que el problema ya no se le iba a quitar. Entonces usted me está diciendo a mí que este cuadro se cura, tiene cura. Sí, pero lo importante es lo que usted mencionó. Antes de hablar de que algo es psicosomático, de que algo es psicológico, hay que investigarlo. Para poner algunos ejemplos, tuve un paciente hace unas semanas que era un paciente joven, no, que lo que él tiene es psicológico. Tiene una molestia en el esófago. Bueno, ese paciente se investigó, se le realizó otra vez la endoscopia, se tomaron biopsias, acorde al protocolo designado, y el paciente lo que tenía era una candidiasis esofágica. Una candidiasis esofágica. Ya teníamos previamente la sospecha de que sea algo infeccioso porque el paciente con frecuencia se pasaba el vape con sus amigos. Entonces, a partir de ahí es que empieza la sintomatología. Entonces, con esto les quiero dejar dicho que lo primero es... Tenía una candidiasis esofágica. Así es. Y la razón era... En este caso, la principal sospecha es que el paciente se pasaba este instrumento, que es el vape, o sea, con los amigos. Como se dice, él vapeaba en grupo. Exacto. Pero el paciente me lo refieren porque él tiene una molestia en el esófago, creen que es algo que no tiene una causa y para administrar el tratamiento. Y realmente lo primero es investigar. Cuando ya se agota el arsenal diagnóstico, entonces es que ponemos a ese paciente en algo funcional. También le pasaba con mucha frecuencia el síndrome de intestino irritable. Muchas enfermedades entraban ahí, porque mucha gente tiene dolor y diarrea, o dolor y estreñimiento, o dolor y cambios en el patrón evacuatorio. Sin embargo, dentro de este grupo ya se ha demostrado que el 3% es una enfermedad celíaca, que hay muchos pacientes que lo que tienen es un cáncer incipiente o que tienen una enfermedad inflamatoria. De manera que lo primero que hay que hacer siempre es buscar una causa orgánica. Y después de descartar esa causa orgánica, entonces nos vamos ya a la parte neurosensorial. Y la parte neurosensorial no significa que el paciente tenga algún trastorno mental. Recuerden que los intestinos, para no tener, tienen dos plexos. O sea, es una zona, una estructura que está muy inervada, tiene muchos nervios. Entonces, cuando hay alguna alteración, como hay una alteración en la vasculatura y por eso se toman los medicamentos de la presión, o cuando hay un trastorno en los valores glucémicos y aparece la diabetes y se toma medicación, también puede haber un trastorno en el sistema nervioso de los intestinos, en el sistema nervioso entérico, y también para eso hay tratamiento. ¿Cómo está distribuida, doctora? ¿Cómo están distribuidas estas enfermedades? Me refiero a edades, sexo, ¿qué te digo? Territorio geográfico de la población y actividades, o sea, ¿cómo? Bueno, en cuanto a las enfermedades relacionadas con el eje cerebro-intestino, realmente son un poco más orientadas al sexo femenino, se ven mucho más en este grupo. Son enfermedades muy frecuentes, incluso usted lo mencionó, o sea, 2/3 partes de este grupo de enfermedades es las que suele ver el gastroenterólogo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, hasta el 22% de la población va a acudir a algún médico, médico internista, médico cardiólogo, médico familiar, médico general, por esta sensación. En el caso del estreñimiento, hasta el 20% de la población, varía mucho en cuanto al país, también va a ir a consulta por eso. Y la causa más frecuente de consulta de todo gastroenterólogo, es la dispepsia. El paciente que tiene o ese dolor en la boca del estómago, o esa penita, o que siente que la comida se le queda ahí atorada, o que se siente muy lleno. Entonces, es muy, muy, muy frecuente este tipo de enfermedades. Entonces, ¿es mejor ir directamente a neurogastroenterólogo? Pudiera ir sin problemas directamente donde el neurogastroenterólogo. Sin embargo, en el caso nuestro, nosotros vinimos ya es como a darle respuesta a la refractariedad. Exactamente, es como el hepatólogo, el gastroenterólogo como tal puede manejar algunas entidades relacionadas con el hígado, pero ya cuando la cosa se pone un poquito más complicada ya se refiere
al hepatólogo, igual que el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando el médico tiene alguna sospecha de que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, le hace la endoscopia, enteroresonancia de ser necesaria, le hace los marcadores, calprotectina, en fin. Pero ya cuando el paciente está diagnosticado, lo prudente es referirlo donde una persona especialista en enfermedad inflamatoria intestinal para que le dé el seguimiento y el manejo. Lo mismo sería con la neurogastroenterología. En el caso de los pacientes ya quizás más complicados, el paciente que entiende, el gastroenterólogo que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero a la endoscopia no aparece el resultado, lo prudente sí sería referirlo para realizar las demás pruebas pertinentes y diagnosticar alguno de los fenotipos o descartar totalmente esta causa. Doctora, ¿ustedes tienen un arsenal tecnológico, diagnóstico diferente al del gastroenterólogo normal? Tenemos un arsenal diagnóstico que apoya al gastroenterólogo, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, la manometría esofágica. La manometría esofágica es una sonda que se coloca en el esófago, como si fuera un levincito. Entonces eso va a permitir evaluar las presiones de la unión esófago-gástrica, la parte que comunica, el cheque que comunica la boca con el esófago, también la unión, el esfínter esofágico inferior, perdón, a esa era la que me refería, el esfínter esofágico inferior, ahí está la unión esófago-gástrica que comunica el esófago con el estómago, también el esfínter esofágico superior que comunica la boca con el esófago, y también podemos tener, gracias a la manometría esofágica, evaluar las presiones, la presión y el movimiento del cuerpo del esófago y también de los esfínteres que había mencionado. También tenemos la manometría anorrectal. Con la manometría anorrectal podemos evaluar el tono, la capacidad que tiene el recto y también el ano. Gracias a eso podemos diagnosticar e incluso manejar estreñimiento disinérgico, que es cuando el paciente no tiene una coordinación en cuanto a la expulsión, cuando tiene que pujar aprieta, cuando tiene que apretar puja, y también los pacientes con incontinencia fecal, que es un problema, una preocupación importante. Y eso a veces, en algunos casos, es por una enfermedad sistémica y en otros es por algo localizado en esas zonas, y gracias a la manometría anorrectal podemos evaluarla. Hay muchas más herramientas que utilizamos para el diagnóstico de estas enfermedades, pero por el momento vamos a mencionar esas. Doctora, ¿qué me justificaría a mí? Tengo, qué sé yo, 1 año, 2 años visitando gastroenterólogo y no consigo solución a mi problema. Ya prácticamente pienso que me estoy volviendo loco, ¿verdad? Porque me dice, es psicosomático todo. Entonces, ¿qué porcentaje de éxito tendría yo como paciente acudiendo donde usted? Éxito comparado con el del gastroenterólogo que no tiene esta alta especialidad. Yo creo que todo paciente, todo ser humano tiene derecho a saber qué le está pasando. Y en el caso de nosotros vamos a ofrecer primero un oído, vamos a escuchar realmente qué es lo que está ocurriendo. Luego nuestras manos, vamos a evaluar ese paciente para, a través de la unión del interrogatorio y del examen físico, aportar al diagnóstico, y ya en segundo plano herramientas con alta tecnología para llegar a la diana de este asunto, como le habíamos comentado. La ventaja aquí es que vamos a tener 2 pasos. Uno, diagnosticar con precisión lo que usted tiene, y si no lo tiene, entonces le vamos a decir directamente, no es por aquí, le orientamos que tome otro camino. Y así ya el paciente poco a poco irá enfocándose en realmente lo que tiene. Si no es algo digestivo, entonces se le va a orientar, y si es algo digestivo, se le va a tratar. Yo creo que eso es algo que todo paciente tiene derecho, eso de ir dando vueltas con el temor, sin saber lo que tiene, con el quizás, vamos a ver, tómate esto, o el mismo paciente, él haciéndose cambios. Yo entiendo que es conversar con él, explicarle bien qué es lo que está sucediendo, decirle, te vamos a ayudar, porque puede ser que muchos pacientes de eso no tengamos la solución, pero hay una proporción de que sí. Entonces, esa proporción sí tiene el derecho a saberlo y a manejarse adecuadamente. De cada 10 pacientes, ¿cuántos se pudieran curar al ir donde el neurogastroenterólogo? De esos pacientes que no se han podido curar con el gastroenterólogo,
esa pregunta, doctora, la vamos a dejar en stand-by para el que vengamos luego de la pausa. Continuamos con la conversación con la doctora Tami Bertrés. Doctora, hasta ahora ha sido bien interesante el conocer que existe esta alta especialidad, porque tenemos el concepto, tanto como médico como paciente, ¿verdad?, de que él tuvo gastrointestinal, como boca, gastrointestino, ano. Eso es prácticamente un receptor de todas las situaciones que puede pasar un ser humano. De alguna manera lo recibe y se reflejan aquí. Bueno, por lo tanto, llena a uno de angustia y de ansiedad. Entonces, el saber que existe esta alta especialidad y que todo no se va a quedar con un trastorno psicosomático sin cura durante mucho tiempo, entonces eso es algo que se está ganando. Ahora bien, yo tengo la información, todas las personas que nos están escuchando la tienen, de 10 pacientes que acuden a esta alta especialidad, que son referidos a ustedes, ¿qué porcentaje pudiera curarse? Bueno, para la cura necesitamos un equipo multidisciplinario. Lo que sí le podemos garantizar es que del 10% de pacientes, del 100% de pacientes que vayan, el 100% va a llegar con un diagnóstico. Le vamos a decir, ¿es del sistema digestivo o no es del sistema digestivo? Eso sí lo vamos a tener. Ahora bien, para cura o para atenuar la sintomatología, nos vamos a valer de un equipo multidisciplinario. Si lo que se quiere en el momento, en base al diagnóstico que el paciente tenga, es atenuar los síntomas, mejorar la sintomatología, eso lo vamos a utilizar por medio de una medicación. Pero en el caso de algunos pacientes que necesitan cura, imagínense de estos pacientes que cuando se le hace una manometría anorrectal, ese paciente tiene una alteración anatómica estructural, y a ese paciente se diagnostica y se deriva al coloproctólogo. En el caso del paciente que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico y esa enfermedad es a predominio de regurgitación y con una exposición al ácido importante, ese paciente se diagnostica y se refiere al cirujano. En el caso del paciente que tiene acalasia porque tiene dificultad para tragar, pérdida de peso importante, y cuando se hace la manometría, está el diagnóstico, también se diagnostica y se envía a un especialista dentro de la gastroenterología que se encarga de dilatar o a un cirujano. En el caso del paciente que tiene síndrome de intestino irritable, que ya se ha abordado todo el arsenal diagnóstico y al final nos quedamos con esta entidad, entonces ese paciente lo diagnosticamos, atenuamos la sintomatología, mejoramos el patrón evacuatorio y se reinserta a su vida cotidiana. Entonces, al final, todos los pacientes van a tener un diagnóstico, o es digestivo o no es digestivo. Y la mayoría de estos pacientes van a tener un control de la enfermedad o una cura en el caso de que sea permitido, en el caso de que se pueda curar. Bien, interesante, doctora. Desconocíamos de la neurogastroenterología. Doctora, prácticamente ahora en esta semana va a ser una semana importante desde la perspectiva de hacer conciencia de una patología fatal porque se diagnostica tarde. Estamos hablando del cáncer del colon. Sabemos que usted es una apasionada del mismo. ¿Qué es el cáncer del colon? ¿Por qué puede ocurrir en un momento determinado que las células se multipliquen a la loca y produzcan esta patología? ¿Cómo no lo pudiera definir? Bueno, el cáncer de colon, como el nombre lo indica, es un tumor, es una lesión neoproliferativa que va a ocurrir en el intestino grueso, ¿ya? El intestino grueso que se va a distribuir en toda la barriga, en todo el abdomen. Por eso hay personas que indistintamente de donde le duela el abdomen, si tiene otras sintomatologías acompañantes, hay que pensar en ella. Para la epidemiología, o sea, ¿cuáles serían los factores de riesgo que quizás un paciente pudiera tener para enfrentarse al cáncer de colon? Bueno, el paciente, primero,
estar vivo. Y hay que decirlo así porque es una realidad. Todo paciente por encima de 45 años tiene riesgo de padecer de una enfermedad tan frecuente como lo es el cáncer de colon. Recordar que es la tercera causa en cuanto a mortalidad y morbilidad. Ahí se discute esa posición en cuanto a la aparición del cáncer de colon y su probabilidad de morir. También vamos a tener en cuenta que no hay una distribución significativa entre si es hombre o mujer, es decir, no es que al hombre le da mucho más que a la mujer, hay una discreta diferencia predominantemente en el hombre, pero no es tanta, por lo que a la consulta deben acudir ambos sexos. Sobre la alimentación, sí, realmente hay una relación entre la alimentación y la presencia de cáncer de colon y está dada en la alta ingesta de alimentos ultraprocesados que tenemos en estos años y en la disminución de los alimentos como frutas, verduras. También hay una relación entre la disminución de la actividad física, entonces aumentándose el sedentarismo. Hay una relación importantísima en cuanto a eso. Y también con hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco, por la afectación que hay en la vascularidad, en la vasculatura que hay de nuestro intestino. Entonces, todo eso va a favorecer a la presencia de células que se deforman, que se transforman y luego producen el cáncer. Y, o sea, se dice, ¿verdad?, que tiene un alto componente genético. Una persona puede desarrollar el cáncer del colon en función de cuál ha sido su historia familiar. ¿Todavía prevalece? Sí, hay algunas enfermedades incluso, por ejemplo, la polipomatosis adenomatosa familiar. ¿La qué? Polipomatosis adenomatosa familiar. ¿Qué es? Eso es una enfermedad que lamentablemente el 100% de los familiares de primera línea van a tener la enfermedad. Incluso en estos casos, si el paciente tiene ese diagnóstico, a la familia lo que se les recomienda de inmediato es colectomía total, quitarle el colon, porque la probabilidad de que ese paciente también tenga cáncer de colon es de un 100%. O sea que, sin lugar a dudas, hay un componente genético implicado. Está también el síndrome Lynch, que también tiene una relación genética importante, e incluso es tal así que si usted tiene un familiar que sufrió de primera línea de cáncer de colon, su screening, la primera colonoscopia, usted debe realizársela 10 años antes que el diagnóstico de ese familiar. Supongamos que un paciente, un familiar tuvo... mi padre tuvo cáncer de colon a los 50 años, a mí me toca colonoscopia a los 40, y así sucesivamente. Sin embargo, para la población general, por lo que se ha demostrado, el screening debe hacerse a partir de los 45 años. Ya prácticamente cuando se ha desarrollado. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas para un paciente que tiene cáncer de colon pueden ir desde una anemia inexplicable, el paciente no tiene ninguna sintomatología, pero siempre tiene la hemoglobina bajita, sobre todo en el hombre, porque en la mujer quizás se justificaría un poco por la menstruación, pero el hombre no tiene por qué tener anemia. Entonces, cuando se hacen los chequeos controles, los chequeos preventivos que todo mundo debería hacerse, aparece esa anemia inexplicable. O quizás se le hace un coprológico al paciente y tiene sangre oculta en heces. Esa es otra. Sintomatológicamente, ya saliéndonos de los laboratorios, es el paciente que tiene un cansancio exagerado, un cansancio extremo. Siempre está cansado, pero es que yo dormí la tarde completa y no hice nada tan significativo en la mañana. O es el paciente que tiene una pérdida de peso inexplicable. Lleva la misma dieta que siempre ha tenido, no tiene una actividad física mayor, pero está perdiendo peso. Es el paciente que tiene fiebre inexplicable, la presencia de bolitas, de adenopatías, la presencia de masa, se toca el abdomen y se siente alguna bola. Es el paciente que tiene cambios en el patrón evacuatorio. Hoy tiene estreñimiento, mañana tiene diarreas. O la forma de las heces está saliendo diferente, está saliendo larguita. Eso se conoce como heces acintadas por la disminución de la luz secundario al tumor. Entonces, o sangrado, un sangrado significativo, o un sangrado como el lavado de carne, una agüita roja, todas esas vómitos, náuseas, todas esas sintomatologías pueden responder a la presencia de un tumor, y en este caso, a un cáncer de colon. Pero lo más importante aquí no es que el paciente vaya cuando tenga la sintomatología, sino antes. Entonces, prácticamente todo
el mundo debe ir siempre donde un gastroenterólogo, dependiendo de su historia familiar, a partir de los 45 años. Así es, ese es el objetivo principal, el objetivo que todavía la Organización Mundial de la Salud tiene, y a partir de esos lineamientos todas las sociedades de gastroenterología. A partir de los 45 años, toda persona debe acudir a realizarse una colonoscopia de manera preventiva, porque el objetivo aquí es detectar algunas lesiones que más adelante pudieran degenerar a cáncer. No cuando aparezcan los síntomas, sino automáticamente se cumpla la edad que ya se estableció acorde a la evidencia que se tiene científica de la probabilidad de aparición de esas lesiones. ¿Qué tanto se está cumpliendo eso aquí en nuestro país? De que las personas acuden frecuentemente donde ustedes para, dentro de su screening, ya producto de la edad, se le investigue cáncer. Existen campañas de promoción, incluso el mes de marzo completo, es el marzo es azul por la promoción en contra del cáncer de colon, porque realmente esto, o sea, en cuanto a la epidemiología, ya lo vimos ahorita, es demasiado frecuente como para darle la espalda a este problema de salud. En los países desarrollados hay una leve disminución, estamos hablando de un 1% menos por año. ¿Pero por qué? Porque el sistema público, la salud pública, es la que establece, promueve y da un fuerte soporte a estas campañas para hacer prevención. En el caso nuestro, que somos un país en vías de desarrollo, yo creo que ya la población debería crear un poco de conciencia y saber de que es a esa persona que se le quiere prevenir la situación, y entonces esa persona tomar la iniciativa y acudir al médico para tratar de prevenir esta condición que más tarde va a ser mucho más complejo tratar de eliminar. Por una pregunta, doctora, y mire que la estoy haciendo mirando para arriba. Nosotros estamos en un país donde alrededor del 60% de nuestra población es pobre. Y cuando yo digo que es pobre, no me estoy refiriendo solamente a si tiene más o mucho dinero, sino es una persona que ha sido privada de todas las oportunidades de formarse, la formación básica. Estoy hablando de una persona que no entiende precisamente lo que lee. Estoy conversando con una persona que actúa en la vida lo vivido por lo servido, y a veces vive y no se sirve, no tiene con qué servirse. O sea, no está pendiente a nada de esto, no porque no lo quiera o porque no lo sea, sino porque no lo sabe. Entonces, en nuestro país, ¿cómo pudiera funcionar esto de que las personas hagan conciencia de esto? Y de hacerlo, una segunda pregunta, ¿cuál pudiera ser el impacto comparándolo con otros países donde sí las personas tienen conciencia de esta situación? Bueno, es que primero darle calidad de vida a tu población es algo que es fundamental y prioridad 1A para cualquier organización gubernamental y no gubernamental también. Y lo primero que hay que tomar en cuenta después de la alimentación es la salud, luego la educación. Entonces, si un paciente o una población está sana o cuenta con los recursos primordiales para mantenerse sana, entonces le va a ir mejor. Si nos vamos desde el punto de vista de salud pública, es mucho más costo efectivo realizar una colonoscopia, detectar esa lesión, ese pólipo, quitarlo, que luego diagnosticar un cáncer de colon, estar teniendo que hacer colonoscopias periódicas, cirugía, radio, quimioterapia, mantenimiento, alimentación, medicamentos y demás, para una persona que probablemente no se pueda reinsertar a la vida laboral. Eso es desde ese punto de vista. Ahora, el dominicano es mucho de oído, de yo vi, yo viví, yo supe, entonces es un poquito más de comunicarlo. Porque si bien es cierto que quizás no vamos a tener tanto acceso a recursos de salud, cada día tenemos más acceso a la información. Entonces yo creo que ya usted ha dado un paso crucial, es que la gente a través de todos los medios de comunicación se vaya sirviendo de lo que es esto y del impacto que tiene en nuestras vidas.
Ya el que vio su programa, por ejemplo, ya sabe que a partir de los 45 años tiene que hacerse una colonoscopia, porque si no se la hace, corre el riesgo de tener más adelante un cáncer de colon. Entonces ya se va a ir creando poco a poco conciencia, como hasta el momento se ha logrado con el cáncer de mama. Con el cáncer de mama hay una promoción increíble. Entonces eso mismo deberíamos hacer con el cáncer de colon, para que también la gente, porque van ahí, son en cuanto a la frecuencia, para que ya la gente también cree conciencia de lo que es esto, igual que el cáncer de próstata. Esas tres neoplasias deberían ser siempre motivo de discusión para tratar de disminuirlo a lo mínimo su presencia en cada país. Si no quisiera tener una imagen de cómo anda el problema aquí en República Dominicana, habría que darse números obligatoriamente. De cada 10 pacientes que recibe un gastroenterólogo, sí, por ejemplo, de cada 10 pacientes, con la sintomatología propia o que pudiera hacer pensar que va a tener, ¿cuántos tienen cáncer de colon? Lamentablemente, en Dominicana aparecen muchas de las estadísticas que se hacen mundialmente en zona gris, o sea, sin datos, no data. Ya eso es un problema que yo entiendo que las personas que se manejan con eso, con epidemiología, han identificado, y yo espero que estén trabajando en eso para que ya eso no ocurra más. Sin embargo, mundialmente, 1 de cada 23 personas va a sufrir de cáncer de colon. 1 de cada 23 va a padecer de cáncer de colon. Lo que queremos, de cáncer, ahora bien, lo que queremos es que antes de que ese cáncer aparezca, esas lesiones sean detectadas, para que ese 1 cada 23 luego pase a 1 de cada 46, luego pase a 1 de cada 100 y así sucesivamente. En los países desarrollados los están logrando. Y fíjese lo importante que es la promoción de salud, que en los países desarrollados donde más sedentarismo hay, donde más comida chatarra hay, donde más se fuma, donde más se toma, donde más obesidad hay, han comenzado a disminuir su prevalencia, su incidencia en cáncer de colon, y han permitido que la prevalencia de este también aumente. Eso significa que menos personas están muriendo. Sin embargo, en los países como el nuestro, eso todavía no se ve. Entonces hay que trabajar mucho más, y cada persona debe interiorizar de que esto es un problema que me puede tocar, y tratándolo a tiempo sería la mejor vía de evitar alguna complicación futura. Ok, entonces, en los países, vamos a decir, del mundo desarrollado, a mí no me gusta eso, pero vamos a llamarle así, que no tienen ninguno de estos condicionantes que te van a producir el cáncer de colon, anda por alrededor de, va disminuyendo. Va disminuyendo, lentamente, pero sí está disminuyendo. Hay un ligero aumento en los pacientes que tienen menos de 45 años, que es la población donde está muchísimo más incrementado los factores de riesgo que había comentado, pero en la población mayor a 50 años hay una disminución, una discreta disminución, pero está disminuyendo. Y eso no se está viendo en los países como el nuestro, en vía de desarrollo. No me refiero específicamente a República Dominicana, porque como le comenté, no tengo la data, no tenemos data de eso, pero en países similares al nuestro en cuanto a su condición sociocultural y socioeconómica, sí está aumentando o sigue exactamente igual. Bueno, es tenebroso porque lo que no se busca no se encuentra. No quiere decir que no, o sea, que no exista, que no esté. Entonces la única alternativa es ir y que le hagan a uno su... Claro, claro. El paciente que no quiera realizarse una colonoscopia porque le da miedo que vaya al gastroenterólogo, hay otros métodos en donde más o menos nos pudiera orientar. ¿Cuáles? Por ejemplo, está el sangre oculta en heces, ese sería el más frecuente. El detalle es que van a haber muchos pacientes con falsos positivos, porque las parasitosis lo pueden dar, la ingestión de alimentos, por ejemplo, muchas carnes también lo puede provocar y dar al final un falso positivo. Hay otras pruebas, la prueba de inmunistoquímica fecal, que es un poco más específica, está la colonografía, la tomografía, que pudieran orientar. Siempre nos orientamos por la colonoscopia, porque la colonoscopia, aparte de ser diagnóstica, es terapéutica. Encuentro una lesión, la elimino de inmediato. Porque estos estudios, los previamente comentados, los que te dan pie a decir, deberías hacerte una colonoscopia.
Y también, o sea, la población también que entienda que se va a hacer una colonoscopia hoy, pero si todo sale bien, es dentro de 10 años que le toca la próxima. O sea, que no es semanalmente. No es semanal, no es claro, mensual, entonces no es vas a anual. tener un alivio, aunque no es 100% perfecta, pero vas a tener un tremendo alivio de que te vas a olvidar de ese estudio por 10 años. Entonces yo me quitaría ese peso de encima. No, habría que quitárselo de encima. Doctora, me hicieron el diagnóstico. Sé que va a depender mucho de la fase en la que se encuentre. Vamos a coger 3 fases. Inicial, ¿verdad? En fase intermedia o ya bastante avanzado. Posibilidades de cura. Bueno, como usted mencionó, depende de la fase. Lo que queremos encontrar aquí es eliminar, si el paciente no tiene una progresión de esta enfermedad, lo que se hace es, o vía endoscópica, eliminar la lesión, en dependencia de las características, la elimina el gastroenterólogo o la elimina una persona que ha hecho entrenamientos en terapéutica para cortar toda esa parte, toda esa mucosa. De no ser así, entonces se refiere al cirujano y si no hay extensión de la lesión, esa lesión no ha caminado al hígado, no ha caminado a otro órgano, no ha caminado a ganglios, entonces se hace una resección de esa parte del tumor. Si no es muy grande la resección, entonces en ese mismo momento se conectan esos intestinos y el paciente después sigue haciendo su vida. Si el cirujano no lo considera, entonces deja la bolsita para que por ahí vaya evacuando y en un segundo momento se reconecta a ese paciente. Eso depende del estadio, de la etapa, como usted mencionó, en la que se encuentra. Y la peor etapa, que es cuando ya ese tumor, ese cáncer ha avanzado, ha progresado, ha caminado, entonces ya como ha afectado otros órganos, no se puede operar, no se puede eliminar y el tratamiento es paliativo. Es solamente mejorar calidad de vida, condición de vida. O sea, que el éxito va a depender de la fase en la cual se... Así es, el momento en que se detecte esa lesión. Por eso siempre se habla y se seguirá hablando, ¿no?, de la detección precoz. Y el estudio aquí en República Dominicana lo hacen en cualquier lugar. La gastrocolonoscopia, la colonoscopia en este momento específicamente se hacen en los centros que tienen la condición y que están avalados por salud pública para realizarse ese estudio. Sin embargo, en República Dominicana hay muchísimos lugares donde se hace, o sea, es solamente investigar en su zona y ahí el gastroenterólogo, porque todo gastroenterólogo titulado está apto para realizar ese estudio y es solamente usted ir, tocar las puertas, me quiero hacer una colonoscopia preventiva y si usted tiene más de 45 años, en automático le van a dar la autorización. Si tiene menos de 45 años, le van a hacer una serie de preguntas, antecedentes familiares y si los tiene también, o sea, es importante acudir para que entonces ya pueda detectar en caso de o ya salir de alguna duda. Lo tiene, tengo que tratarlo, tengo que utilizar medicamentos, ¿verdad? Es costoso. Cualquier persona puede adquirir el medicamento. El detalle es que si ya tiene cáncer, para todo el mundo es conocido de que el tratamiento oncológico es costoso por el tipo de fármacos que se utiliza. Entonces, véanlo incluso de esa manera. ¿Qué es más costo efectivo para mí? ¿Prevenir, curar a tiempo o ya llevar ese tratamiento complejo, costoso y que quizás me pueda curar? Porque tampoco es seguro. Pero a través del Estado se consigue la Seguridad Social, Ministerio de Salud. Me parece, porque ya eso es una parte de oncología clínica y de cirugía oncológica, pero me parece que algunos sí pudieran conseguirse a través de los medicamentos de alto costo de ese programa que tiene Salud Pública. Doctora, ¿usted dónde hace el estudio? Nosotros hacemos el estudio en el Centro Médico Real. El Centro Médico Real cuenta con la unidad endoscópica TVM, que esa unidad es una unidad de alto nivel que cuenta con tecnología de punta. Tenemos un equipo Fuji de última generación en el cual te permite incluso los eritrocitos cuando se ponen se amplía, se pueden ver los eritrocitos ahí moviéndose y entonces esto va a permitir que ciertas lesiones se puedan detectar con mayor facilidad. También la ventaja que tiene de este estudio es que como lo hacemos con este tipo de
de equipos, inmediatamente el paciente se hace el estudio, va a tener la menor probabilidad de complicaciones y la menor probabilidad de sintomatologías. A veces salen un poquito distendidos, con molestia, pero con esto eso se reduce bastante. También les quería comentar que para todo el mes de marzo, para sumarme a la campaña y a la importancia que es de cáncer de colon, vamos a estar en el Centro Médico Real los martes, los lunes y los martes en la tarde, y en Corazones Unidos los miércoles, y al paciente que vaya y le diga a la secretaria, yo vengo a una consulta de prevención, esa consulta va a ser totalmente gratis. Aquí lo que queremos, y lo vamos a hacer por eso durante todo el mes de marzo, es crearle conciencia a la población y extenderle la mano para que esa población pueda detectar a tiempo cualquier lesión y entonces seguir su vida con calidad. Doctora, un mensaje final a la población que la está escuchando. Bueno, como mensaje final es solamente recordarles que cuando el paciente llega ya con el diagnóstico de cáncer se trastorna todo, se trastorna su vida, se trastorna la vida de la familia, se trastorna todo el entorno. Y no es lo mismo decir tengo cáncer a decir pude haber tenido cáncer. No es lo mismo que el médico, que es nuestro caso, llegue con el corazón apretado y te diga, lamentablemente, esto parece cáncer, te voy a referir donde un cirujano a decirte, te salvaste de un cáncer, te extirpamos esta lesión. Entonces, tomen ustedes cuál de las dos opciones quieren y, por favor, ayúdennos a continuar haciendo medicina preventiva. Señores, no hay tiempo para más. La próxima semana tendremos otro tema interesante y como ven, la doctora Tami Beltré tiene un mundo que comunicarles a ustedes sobre esta alta especialidad, porque la cantidad de personas que andan con los problemas, vamos a decir, dispépsicos, con los problemas gastrointestinales que no encuentran, o sea, es enorme. Así que les prometemos que se lo volveremos a traer. Hasta la próxima.